Asumí la culpa por mi hermano y terminé cumpliendo 2 años de prisión. Mientras estaba allí dentro, inesperadamente salvé a la hija del hombre más rico de la ciudad. Como gesto de gratitud, ella me dio 10 millones y un cargo en la Fundación Ramírez. Después de mi liberación, lo primero que hice fue llamar a mi padre, ansiosa por sorprenderlo. Pero tan pronto como escuchó mi voz, colgó. Pensé que algo terrible había sucedido en casa y corrí de vuelta. Tan pronto como llegué a la puerta, oí a la esposa de mi hermano, Lucía Morales, quejándose de que de todos los días tenía que salir justamente hoy, haciéndola perder su consulta prenatal solo para correr y transferir la propiedad. Mi madre respondió: es por tu propio bien. Con el registro penal, encontrar un empleo será difícil, y casarse será aún más difícil. Puede terminar quedándose aquí y peleando contigo por la casa, murmuró Lucía. Déjala que alquile un lugar. No voy a vivir con una expresidiaria. Oír su conversación fue como un puñetazo en el estómago. Mi corazón dolía. ¿No era mi madre quien solía llamarme su pequeña querida? Lucía no decía siempre que me veía como su propia hermana. ¿Cómo cambió todo tan de repente? La puerta frente a mí era aquella con la que había soñado por 2 largos años. Pero ahora, estar frente a ella era como estar al borde de un precipicio. Después de tomar un momento para recomponerme, finalmente llamé. Mi madre, Carmen Morales, abrió la puerta pareciendo sorprendida. Isabela, has vuelto. Estaba a punto de mandar a tu padre a buscarte. Me examinó de arriba a abajo y forzó una mirada preocupada. Has perdido peso en estos 2 años. Debe haber sido difícil. Si al menos no hubiera oído su conversación, si al menos su preocupación fuera genuina, qué maravilloso sería. Logré dar una sonrisa agridulce. No te preocupes. Los taxis son convenientes ahora. Con eso entré. Lucía inmediatamente corrió hacia mí y me roció con alcohol hasta que la botella quedó vacía. Solo entonces me miró. No lo tomes a mal. Solo te estoy limpiando de la mala suerte. Me dijo que no pensara demasiado, pero su desdén estaba estampado en su rostro. Yo sabía que Lucía me despreciaba por ser una expresidiaria, pero debe haber olvidado que fui a prisión por ella y mi hermano, Diego Morales. Sin decir una palabra, fui directamente a mi habitación. Cuando abrí la puerta, encontré la habitación llena de trastos y ninguna de mis pertenencias estaba allí dentro. Volviéndome hacia Carmen, pregunté: mamá, ¿qué pasó aquí? Ella vaciló, pareciendo incómoda. Estuviste fuera por tanto tiempo y la casa es pequeña con muchas cosas, así que guardamos todo en tu habitación. ¿Y mis cosas? Insistí. Carmen miró hacia abajo. Su culpa era evidente. Tal vez las habían vendido o tirado. Todo desapareció. Mi corazón se hundió nuevamente. Mamá, estaba en prisión, no muerta. ¿Era necesario deshacerse de todas mis cosas? Cuando mi padre, Roberto Morales, oyó esto desde el sofá, dijo: Isabela, Lucía está con 5 meses de embarazo y necesita espacio para las cosas del bebé. La casa está apretada. Tus cosas ya no eran necesarias, así que nos deshicimos de ellas. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Mi padre amaba organizar mis cosas, diciendo que quería crear una colección de mis pertenencias más significativas para darme de regalo de boda algún día. ¿Por qué no le importaba que todo hubiera desaparecido ahora? ¿Dónde me voy a quedar?, pregunté. Carmen sacó $200 y los arrojó sobre la mesa descuidadamente, como si estuviera dando dinero a un mendigo. Aquí, toma esto. Encuentra un motel o alquila un lugar. Depende de ti. Forcé una sonrisa amarga. ¿Y Diego? ¿Él piensa lo mismo? Justo entonces, mi hermano, Diego Morales, salió del baño. Sin vacilación dijo: Isabela, eres mi hermana. Claro que estoy de tu lado. Si quieres quedarte aquí, voy a limpiar la habitación para ti. Parecía que Diego todavía se preocupaba por mí. Asentí con alivio. Está bien, me quedaré por un tiempo. Pero tan pronto como dije esto, la expresión de Diego se congeló. Se quedó allí mirándome, pero no hizo ningún movimiento para limpiar la habitación. Lo miré de vuelta confundida. En ese momento, Lucía se acercó a mí, su voz fina e irritante. Isabela, ¿perdiste el juicio en la prisión? ¿Cómo puedes ser tan insensible? ¿No ves cómo está de apretada la casa? Aunque limpiemos la habitación, debería ser para el bebé. Eres una adulta ahora. ¿Cómo puedes insistir descaradamente en quedarte aquí? Ten algo de sentido común. Me sentí triste y respondí ronca: Lucía, esta es mi casa. ¿No es normal que me quede algunos días? ¿Tu casa? Esta casa está a nombre de Diego ahora. Él está casado y tú tienes 30 años. ¿Cómo puedes querer vivir todavía con tu hermano? Su desdén ya no estaba escondido, sus ojos llenos de desprecio. Miré a Diego. Él apretó los labios, mirando a cualquier lugar menos a mí. Me volví hacia mi madre, pero ella solo me miró de vuelta, su expresión sombría, sin ofrecer apoyo. Mi padre fumaba su cigarro, actuando como si nada de esto le preocupara. Allí estaba yo, torpe y desamparada, dándome cuenta de que su prisa por transferir la propiedad no era solo para evitar una posible disputa. Querían usar esto como excusa para expulsarme. Mi corazón dolía con 1000 pequeñas punzadas. Mirando a mi familia, pregunté incrédula: ¿hice algo mal? ¿Por qué todos ustedes cambiaron tan de repente? Por primera vez, me sentí como una extraña en mi propia casa. Antes de ir a prisión, todos me trataban bien. ¿Por qué todo cambió en el momento en que fui liberada? Sin vacilación, Lucía respondió: Isabela, antes podías ganar dinero y mantener a la familia. Entonces todos nos llevábamos bien, pero ahora eres solo una expresidiaria. Encontrar un empleo decente o un marido será casi imposible. En tu situación, ¿qué puedes hacer además de chupar nuestra energía? ¿Por qué deberíamos seguir tratándote bien? Mi corazón
corazón se partió y pregunté dolorosamente, ¿entonces porque ya no soy útil ahora soy una carga? ¿Ya no les importo? Isabela, no es nuestra culpa. Carmen me miró y finalmente dijo, otra boca para alimentar no es algo que podamos pagar. Es mejor que encuentres un lugar para alquilar y te cuides sola en vez de ser una carga para nosotros. ¿Soy una carga? Miré a Carmen con una expresión de dolor. Fueron ustedes los que me rogaron entre lágrimas que asumiera la culpa por Diego. Dijeron que si lo hacía, sería la salvadora de esta familia y me recompensarían sin importar qué. Ahora acabo de salir y ni siquiera he tomado un vaso de agua en casa y de repente soy una carga. Di tanto por esta familia. Entregué todos mis salarios, contribuí a comprar esta casa y hasta cumplí 2 años de prisión por Diego. ¿Eso no me da derecho a una habitación en mi propia casa? Mi voz estaba ronca y me sentí totalmente injusticiada. Diego dijo, Isabela, sé que estás molesta, pero ¿crees que fue fácil para nosotros estos últimos 2 años? Tener una presidiaria en la familia trajo vergüenza para todos nosotros. La gente señala y susurra donde sea que vamos. ¿Quién sabe qué dirán sobre nosotros si te quedas aquí? ¿No puedes pensar en nosotros una vez? El hermano por quien sacrifiqué todo finalmente reveló sus verdaderos sentimientos. Para él, yo era ahora solo una carga, la razón de su vergüenza. Todos mis sacrificios fueron reducidos a una broma. Lo miré con profunda decepción y dije fríamente, Diego Morales, no te olvides. Quien debería haber sido un presidiario eres tú. Quien avergonzó a la familia fuiste tú. Si realmente te importara la reputación de la familia, deberías haber confesado desde el principio. En vez de eso, me dejaste asumir la culpa y ahora tienes la audacia de culparme por no pensar en ustedes. Hace 2 años, Diego y Lucía iban a alta velocidad y conduciendo en dirección contraria con mi carro cuando atropellaron y mataron a un hombre que cruzaba la calle. Mis padres vinieron a mí inmediatamente. Dijeron que Diego tenía un corazón débil y finalmente había conseguido casarse. Si él iba a prisión, no solo perdería su matrimonio, sino que su vida podría estar en riesgo. Lloraron y me rogaron que asumiera la culpa por él. Prometieron que toda la familia me recompensaría generosamente cuando saliera. No lo hice por ninguna recompensa. Lo hice por amor a mis padres y genuina preocupación por mi hermano. Me sacrifiqué, fui a prisión por él, vendí mi carro, agoté mis ahorros, perdí mi empleo, pagué la indemnización y soporté todos los insultos. Pero nunca esperé que mi sacrificio de todo corazón fuera recibido con total traición y desprecio. No entiendo. Diego oyó mis palabras y su rostro se oscureció de disgusto. Replicó, ya te agradecí por asumir la culpa. ¿Qué más quieres de mí? Esta casa está a mi nombre ahora y Lucía dará a luz en unos meses. No hay espacio suficiente. Necesitas irte. No podemos mantener a una persona ociosa. A sus ojos, 2 años en prisión por él valían solo un único agradecimiento. Pedir más me convertía en la persona irracional. Carmen interfirió. Isabela, ¿no entiendes? El destino de una mujer es casarse y tener hijos, no vivir a costa de la familia. Esperábamos que te casaras con un buen hombre para conseguir algo de dinero, pero ahora, como expresidiaria, nadie te querrá. Dejarte quedar aquí ya es consideración por los viejos tiempos. Lucía añadió, exactamente. Estuviste en prisión, así que serás pobre para siempre. Si te dejamos quedar, nos chuparías hasta secarnos. Lucía frotó su barriga y habló sin piedad. Roberto apagó su cigarro y dijo fríamente, Isabela, estás crecida ahora. Es hora de entender la importancia de contribuir a la familia en vez de causar problemas. Cada una de sus palabras era como un cuchillo afilado perforando mi corazón. A pesar de mi abrumadora decepción, mis ojos se llenaron de lágrimas. Los miré y dije ronca, no es de extrañar que nunca me visitaran una vez durante mis 2 años en prisión. Pensé que estaban simplemente demasiado ocupados para verme, pero ahora veo que solo me veían como una fuente de dinero. Me echaron sin vacilación en el momento en que ya no podía hacer dinero. Incliné la cabeza hacia atrás, luchando por contener mis lágrimas. Entonces pregunté, ¿entonces están todos determinados a echarme hoy? Sí. Roberto respondió sin vacilación. Carmen, Diego y Lucía parecían igualmente resueltos. Claramente no había espacio para negociación. No vi ningún rastro de afecto en sus ojos. Asentí, mi corazón completamente partido. Bien, como quieran, a partir de hoy se acabó. Y espero que no se arrepientan. Finalmente los vi por lo que eran. Esas personas por las que anhelaba durante mis 2 años en prisión no merecían mis sacrificios. Los 10 millones que había planeado compartir con ellos ahora permanecerían conmigo. Sin más palabras, salí por la puerta, sin mirar atrás. Lucía, desde lejos me insultó. Te crees demasiado, de que hay que arrepentirse. ¿Cortar lazos con una expresidiaria en bancarrota como tú? Si te dejáramos quedarte aquí y chupar nuestra energía, ahí sí nos arrepentiríamos. Dejando aquel hogar sin corazón, vagué por las calles sola por mucho tiempo antes de finalmente encontrar un hotel para quedarme. Acostada en la cama del hotel, mientras miraba el saldo millonario en mi cuenta, me encontré recordando el día que cambió mi vida en prisión. Se suponía que sería solo otro día de visitas rutinario, con Sofía Ramírez conduciendo su programa de rehabilitación de detenidas. Ella siempre parecía elegante, con sus blazers caros y tacones altos, tratando de enseñarnos sobre emprendimiento y segundas oportunidades. Aquel día, el olor a humo fue la primera alerta. En cuestión de minutos, el pánico se instaló cuando las llamas llegaron al ala de visitas. El humo denso y oscuro rápidamente
rápidamente tomó el ambiente, y en el caos de la evacuación, se percató que Sofía no estaba entre las personas que salían. Ella todavía está allí dentro, contenía una de las guardias, mientras trataba de contener a las detenidas en pánico. Sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta adentro. El humo era sofocante, y el calor intenso. Encontré a Sofía desmayada cerca de la puerta de la sala de reuniones. Su tacón se había roto durante la carrera, y ella se había golpeado la cabeza al caer. Todo va a estar bien, murmuré, más para mí misma que para ella, mientras la cargaba en mis brazos. Mis pulmones ardían, y mi visión estaba borrosa, pero logré encontrar el camino de vuelta. Cuando finalmente salimos, me desplomé en el suelo del patio con Sofía. Los equipos médicos corrieron para atendernos, y todavía pude oír los gritos de «¡Llamen al señor Ramírez! ¡Llamen al señor Ramírez!». 3 días después, todavía recuperándome en la enfermería de la prisión, recibí una visita sorpresa. Antonio Ramírez, CEO de Empresas Ramírez, entró acompañado de su hija, que ya estaba recuperada. «Salvaste a mi única hija», dijo él, su voz entrecortada. «No hay dinero en el mundo que pague eso, pero quiero garantizar que tengas una nueva oportunidad cuando salgas de aquí». Sofía se movió hacia mí, sus ojos verdes húmedos. «Isabela, no dudaste en arriesgar tu vida por mí. Papá y yo queremos que recomiences tu vida con dignidad cuando salgas de aquí». Esa misma semana, fui informada sobre la transferencia de 10 millones a una cuenta a mi nombre. Los Ramírez mantuvieron contacto a través de sus abogados durante todo el resto de mi sentencia, asegurando que el dinero estuviera seguro hasta mi liberación. Ahora, mirando al techo de la habitación del hotel, una risa amarga escapó de mis labios. Qué ironía del destino. Mientras salvaba a la hija de un hombre que realmente valoraba la familia, mi propia familia planeaba descartarme como basura. Tomé mi celular y vi un mensaje no leído de Sofía. «Supe que saliste hoy. ¿Podemos encontrarnos para un café mañana?». Respondí al mensaje acordando un encuentro en una cafetería en el centro de la ciudad para el día siguiente. Dormí con dificultad aquella noche, mi mente alternando entre el rechazo de mi familia y la expectativa del encuentro. En la mañana siguiente, llegué temprano al café indicado por Sofía. El lugar era elegante, con grandes ventanas y un ambiente sofisticado, muy diferente de los lugares que solía frecuentar. Mientras esperaba, noté algunas miradas curiosas de otros clientes hacia mi ropa simple. Sofía llegó puntualmente a las 10 horas, usando un conjunto discreto pero caro. Diferente de los otros, su sonrisa era genuina. «¡Isabela!», me abrazó sin vacilación. Estaba ansiosa porque finalmente pudiéramos conversar sin notas entre nosotras. Nos sentamos en una mesa más reservada, y después de hacer nuestros pedidos, ella fue directa. «¿Cómo fue tu primer día de libertad?». Vacilé por un momento, pero algo en su expresión me hizo confiar en ella. Le conté todo: el rechazo de la familia, las palabras cruzadas, cómo se habían deshecho de mis cosas. «¿Entonces estás en un hotel?», Sofía dijo, su frente arrugada de preocupación. «Eso es temporal. Papá y yo hemos conversado mucho sobre ti estos últimos meses. Tenemos una propuesta». Sacó una carpeta del bolso y la puso sobre la mesa. «Empresas Ramírez está iniciando un nuevo proyecto de responsabilidad social. Queremos crear un programa de reintegración para ex-reclusos, ofreciendo capacitación y oportunidades reales de trabajo. Nos gustaría que tú lo lideraras». Parpadeé varias veces, tratando de procesar la información. «¿Yo? ¿Pero por qué? Ya me dieron 10 millones. Eso es más de lo que podría desear, porque me mostraste que el carácter no tiene nada que ver con dónde está una persona, sino con quién es», respondió Sofía abriendo la carpeta. «Además, tienes experiencia de primera mano. ¿Quién mejor para entender las necesidades de estas mujeres?». El contrato frente a mí ofrecía no solo un salario generoso, sino también un apartamento amueblado en el distrito empresarial y un carro de la empresa. «Sé que es mucha información de una vez», continuó Sofía, notando mi expresión aturdida. «Pero después de que me salvaste, investigué sobre tu historia. No mereces esos 2 años de prisión, Isabela, y definitivamente no mereces el trato que tu familia te está dando». Sentí mis ojos llenarse de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza. Por primera vez desde que salí de prisión, sentí que tenía un propósito, una dirección. «¿Cuándo puedo empezar?», pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Sofía sonrió. «¿Qué tal si empezamos por tu nuevo apartamento? El carro está esperando afuera». Mientras nos dirigíamos hacia lo que sería mi nueva vida, recibí un mensaje de Lucía. «Espero que hayas encontrado un lugar para quedarte que no sea debajo de un puente». Miré el mensaje y, por primera vez, no sentí dolor. En lugar de responder, bloqueé su número. Era hora de dejar el pasado atrás. Mi nuevo apartamento era más de lo que podría soñar. Un dúplex en el piso 15 con vista a la ciudad. Mientras Sofía me mostraba las habitaciones ya amuebladas, tuve que contener las lágrimas. Era difícil creer que hace 24 horas estaba rogando por una habitación en la casa de mi familia. «La empresa queda a 10 minutos de aquí», explicó Sofía, entregándome un juego de llaves. «Mañana a las 9 horas tengo una reunión programada con papá para discutir los detalles del proyecto. Descansa hoy, te lo mereces». Después de que ella se fue, pasé horas solo caminando por el apartamento, tocando los muebles, mirando por la ventana. La vida cambió tan rápido que parecía irreal. A la mañana siguiente, me puse el único conjunto formal que había comprado con el dinero del hotel y conduje hasta Empresas Ramírez. El edificio era imponente, todo en vidrio y acero. En la
recepción, una empleada me condujo directamente a la sala de reuniones de la presidencia. Antonio Ramírez se levantó para saludarme tan pronto como entré. Isabela, bienvenida a tu nuevo hogar. La reunión duró 3 horas. El proyecto era aún más grande de lo que Sofía me había explicado. Además del programa de reintegración, querían crear una fundación entera dedicada a las causas sociales. Serás directora ejecutiva de la Fundación Ramírez, explicó Antonio. Tu historia personal, combinada con tu integridad, es exactamente lo que necesitamos. Cuando salí de la sala de reuniones, mi celular vibró. Era una notificación del periódico local. Empresas Ramírez anuncia nueva directora ejecutiva para proyecto social millonario. Mi foto, tomada minutos antes, ya estaba en los principales portales de noticias de la ciudad. No tardó mucho para que mi celular comenzara a sonar. Primero fue Diego. Isabela, mi querida hermana, hubo un terrible malentendido ayer. Claro que siempre tendrás un lugar en nuestra casa. Lo dejé caer en el buzón de voz. Después fue Lucía. Isabela, acabo de ver las novedades. ¿Por qué no nos contaste que tenías conexiones tan importantes? Estamos organizando una cena familiar hoy para celebrar. Bloqueé también ese número. Mi madre vino después. Hija, tu padre y yo estamos tan orgullosos. Ven a casa. Vamos a hablar sobre todo esto. El último fue mi padre. Isabela, necesitamos resolver esta situación como familia. Tu madre está llorando desde que vio las noticias. Apagué el celular y volví a mi nueva oficina. Tenía mucho trabajo por delante y personas que realmente necesitaban mi atención. Sofía apareció en la puerta con 2 cafés. Vi que las noticias ya se filtraron. ¿Cómo te sientes? Como si finalmente estuviera en control de mi vida, respondí, tomando uno de los cafés. ¿Sabes esa sensación de que todo sucede por una razón? Ella sonrió. La próxima reunión es con un equipo de arquitectos. Vamos a construir un centro de capacitación profesional en el terreno al lado de tu antigua casa. Pensé que te gustaría participar en la planificación. Por primera vez en mucho tiempo, solté una carcajada obvia. La vida tenía un sentido del humor interesante, y yo estaba empezando a apreciar cada momento de él. Durante mis días en prisión había guardado todo. Los mensajes de texto rogando que asumiera la culpa, los audios llorosos de mis padres, y principalmente el pendrive que Lucía había escondido en el jardín la noche del accidente, aquel que contenía las imágenes de la cámara del carro. En la mañana siguiente a la confrontación en la empresa, hice una llamada. Quisiera hablar con el detective de turno. Aquí es Isabela Morales. Necesito reportar un crimen. 2 horas después, estaba en la oficina del detective Méndez, contando una historia que debería haber contado hace 2 años. Tengo pruebas, dije, colocando un sobre su escritorio. Los mensajes muestran a mis padres manipulándome para asumir la culpa. El pendrive tiene las imágenes de la cámara del carro mostrando a Diego y Lucía conduciendo. Y hay más. Grabé todas sus confesiones durante nuestra última discusión en casa. El detective examinó el material. Su rostro se volvió más serio con cada evidencia. ¿Por qué ahora, señora Morales? Porque aprendí que proteger a personas que no se preocupan por ti es una forma de destruirte a ti misma. Después de salir de la comisaría, envié un mensaje a mi madre. Lo siento por todo. Ustedes son mi única familia. ¿Podemos cenar hoy en mi apartamento? Quiero hacer las paces. La respuesta llegó en segundos. Claro, querida. ¿A qué hora? Contraté un servicio de buffet de lujo y arreglé la mesa con la porcelana más cara que encontré. Champán enfriándose, flores por todas partes. Todo parecía perfecto. A las 20 horas sonó el timbre. Carmen me abrazó como si los últimos días no hubieran existido. Roberto expresó orgullo mirando la decoración del apartamento. Diego y Lucía llegaron al final, ella todavía acariciando su barriga como un trofeo. ¡Qué lugar maravilloso!, mi madre comentó, tocando un mantel de lino. Siempre supe que llegarías lejos. Siéntate, Lucía, ofrecí, solícita. Debe ser cansador para ti en ese estado. Durante la cena, dejé que hablaran sobre cómo habían sido malentendidos, como todo no había sido más que un malentendido. Serví más champán, excepto para Lucía, claro. Para ella, jugo de uva en la copa más bonita. La familia lo es todo, dijo Diego ya en el postre. La sangre es más espesa que el agua. Interesante que menciones la sangre, Diego, respondí. Mi tono cambió sutilmente. ¿Sabes qué es más espeso que la sangre? La culpa. Su sonrisa vaciló. Lucía dejó de remover su postre. Isabela, querida, mi madre comenzó, pero la interrumpí. ¿Se acuerdan de aquella noche? ¿Del hombre que mataron? Miré directamente a Diego y Lucía. Yo me acuerdo. Recuerdo cada detalle. Los mensajes de ustedes rogando que asumiera la culpa. Del pendrive que enterraste en el jardín, Lucía. Aquel con las imágenes de la cámara del carro. Su rostro palideció. Diego dejó caer el tenedor. Hija, nos estás asustando. Mi padre intentó intervenir. Asustando, solté una risa seca. ¿Sabes qué es aterrador? Pasar 2 años en prisión por un crimen que no cometí. ¿Sabes qué es aterrador? Ser abandonada por la propia familia y tratada como basura. En ese momento, el timbre sonó nuevamente. ¿Esperas a alguien más?, dijo Carmen, su voz temblando. Sí, respondí calmadamente, levantándome para abrir la puerta. Nuestro postre especial acaba de llegar. Cuando abrí la puerta, el detective Méndez fue seguido por otros policías. El sonido de las esposas resonó por la sala. Diego y Lucía Morales están arrestados por homicidio culposo de Pedro Santos. Roberto y Carmen Morales están arrestados por interferencia en la justicia y coacción. ¿Cómo pudiste?, Lucía gritó mientras la esposaban. Estoy embarazada. Y yo estaba inocente, respondí. Pero eso no les impidió mandarme a prisión, ¿verdad? Tu propia hija. Mi madre sollozó.
abrazaba mientras se la llevaban. ¿Cómo puedes hacer esto a tu familia? Me quedé parada en la puerta, observando mientras se los llevaban. ¿Familia? Ustedes me enseñaron que familia es quien te protege. Así que es exactamente eso lo que estoy haciendo, protegiendo a otras personas de ustedes. Cuando el último policía salió, cerré la puerta y miré la mesa todavía puesta, con copas medio llenas y postres a medio terminar. En algún lugar de la ciudad, un coche patrulla llevaba a mi familia, a donde yo pasé los últimos 2 años. Justicia, al final, tenía sabor a champán caro. A la mañana siguiente, mi rostro estaba en todos los periódicos. Ejecutiva de empresas Ramírez desenmascara a su propia familia en caso de homicidio. La historia era un plato lleno para los medios. Traición familiar, venganza, justicia. Los reporteros no perdieron tiempo en desenterrar cada detalle sórdido. Familia obliga a hija inocente a pasar 2 años en prisión. Estampaba la primera página del periódico local. Las redes sociales hervían con mi historia. Videos del momento del arresto, grabados por los vecinos, se viralizaron en cuestión de horas. El juicio fue aún más dramático. En el tribunal, observé desde la primera fila mientras el fiscal presentaba cada evidencia: los mensajes de texto, los audios, el pendrive con las imágenes del accidente, las grabaciones de las confesiones durante la cena. Premeditación, dijo el fiscal, no solo del accidente, sino de la conspiración para forzar a una inocente a asumir la culpa. Lucía se derrumbó cuando la sentencia fue leída. 12 años de prisión. Agarró su vientre gritando: «¡Mi bebé va a nacer en la cárcel!». Diego intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. «Isabela, por favor, no puedes hacer esto a tu propio hermano». Mis padres recibieron 8 años cada uno. Carmen se desmayó al oír la sentencia. Roberto envejeció 10 años en ese momento. La casa, oí a Lucía sollozar a Diego mientras se los llevaban. «Tendremos que vender la casa para pagar a los abogados». «Vender no», corregí, acercándome. «La casa irá a subasta para pagar las indemnizaciones, incluyendo la mía». Una semana después, vi por la ventana de mi oficina cuando colocaron el cartel de subasta en el jardín de la casa donde crecí. La misma casa que me negaron cuando la necesité. Lucía llamó desde la prisión, suplicando que comprara la casa y la guardara para cuando ellos salieran. ¿Sabes qué es irónico?, respondí. Ustedes me echaron de esa casa diciendo que no merecía un techo. Ahora son ustedes los que no tienen a dónde volver. La subasta ocurrió en un día lluvioso. Compré la casa por menos de la mitad del valor. Nadie quería un inmueble con esa historia. Mientras firmaba los papeles, recibí una carta de Carmen desde la prisión. ¿Cómo puedes ser tan cruel con tu propia familia? Tu padre está enfermo. Diego llora todas las noches. Lucía va a dar a luz esposada en un hospital penitenciario. ¿Es esto lo que querías? Mi respuesta fue corta. No, mamá. Lo que yo quería era una familia que me amara. Ustedes eligieron traicionarme. Ahora elijo la justicia. Al día siguiente, firmé los papeles donando la casa para mi proyecto de rehabilitación de ex reclusas. La ironía no se me escapó. El lugar que me rechazó por ser expresidiaria ahora sería un hogar para mujeres con la misma historia. El último titular sobre el caso decía: «De la prisión a la presidencia. Cómo Isabela Morales transformó la traición familiar en proyecto de redención». Guardé el periódico. Algún día, mi sobrino necesitaría entender por qué su tía eligió la verdad por encima de los lazos de sangre. 5 años pasaron. El Centro de Rehabilitación Morales, instalado en mi antigua casa, ya había ayudado a más de 200 mujeres a recomenzar sus vidas. Cada historia de éxito era una pequeña victoria personal. En una tarde de otoño, recibí un sobre de la penitenciaría femenina. Dentro, una foto, mi sobrino, ahora con 5 años, sonriendo al lado de Lucía en una visita. En el reverso, el mensaje: «Él pregunta por la tía famosa que aparece en los periódicos». Guardé la foto en el cajón junto con todas las otras cartas no respondidas. Mi familia intentó de todo en estos años: arrepentimiento, chantaje emocional, amenazas, pero aprendí que algunos puentes, una vez quemados, deben permanecer en cenizas. Sofía entró en mi oficina, animada con los números del último trimestre. La Fundación Ramírez se había convertido en referencia nacional en programas de resocialización. A veces, dijo, necesitamos perder una familia para salvar a cientos de otras. Aquella noche, volví a mi apartamento y fui hasta el balcón. Desde allí, podía ver la antigua casa de la familia, ahora iluminada y llena de vida. Mujeres que, como yo, necesitaban una segunda oportunidad. ¿Usted es Isabela Morales?, preguntó una de las residentes más nuevas cuando visité el centro la semana siguiente. Leí su historia. Debe haber sido difícil elegir entre la familia y la verdad. La verdad, respondí. Es la única familia que nunca nos traiciona. Dicen que el tiempo cura todas las heridas, pero algunas cicatrices sirven para recordarnos no lo que perdimos, sino lo que ganamos. Perdí una familia de sangre, pero gané un ejército de hermanas. Perdí una casa, pero construí un hogar para cientos. Al final, la venganza no fue ponerlos en prisión, fue probar que estaban equivocados. Una expresidiaria no solo podía reconstruir su vida, sino que podía ayudar a otras a hacer lo mismo. Hoy, cuando la gente me pregunta sobre familia, muestro las fotos de las graduaciones de nuestro programa de capacitación. Muestro las sonrisas de las mujeres que consiguieron empleos, que volvieron con sus hijos, que recuperaron su dignidad. Esta es mi verdadera familia ahora.